Desde este momento comienza Hablando de Seguridad, creado y conducido por Hermes Acuña, postítulo universitario en Seguridad y Resolución de Conflictos. Primer programa radial dedicado exclusivamente a la problemática de la seguridad. Hola, buenas tardes, soy Hermes Acuña. Martes 14 de noviembre de 2017. En el aire, desde la ciudad de Villa Lins, partido de San Martín, provincia de Buenos Aires. En el estudio Héroes de Malvinas de FM Líder 100.9, hablando de seguridad. Primer programa radial dedicado exclusivamente a la problemática de la seguridad. Nuestro lema: no para mal de ninguno, sino para bien de todos. Saludamos a Susana de nuestra producción, quien atiende los llamados telefónicos, y al señor Pablo Martínez, nuestro operador. Nuestras vías de comunicación: 4753-5433, 4754-0507. Radio online, www.grupolider.com.ar. También estamos en Facebook. Podrán ustedes escuchar los audios de nuestras emisiones, bajarlos o requerirnos alguno en particular, y con mucho gusto se lo haremos llegar por medio de nuestro email info@hablandodeseguridad@gmail.com, a donde ustedes tendrán que dirigirse para hacernos llegar la inquietud de necesitar o querer algún audio en especial. Reitero, el que queremos llegar cordialmente. En las últimas semanas, por distintos hechos delictivos, se ha hablado mucho del papel de la víctima en el proceso penal. Algunas excarcelaciones, algunas situaciones con determinados magistrados y con determinados delincuentes que se llaman cumpliendo pena y que fueron beneficiados con distintos tipos de libertades. Esto ha promovido un gran debate, no solamente en los medios, sino en la propia comunidad. Al respecto, hay un grupo formado por familiares de víctimas de hechos delictivos, Grupo para que no te pase. Este grupo está colaborando con el Ministerio de Justicia de la Nación, así como con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, en virtud a una ley que fue sancionada en julio pasado, que es la 23372. Esta ley, en principio, como cámara iniciadora, tuvo a diputados de la Nación, pasó a senadores como cámara revisora, donde hubo algunas modificaciones, pero a la postre esta ley fue sancionada, como les digo, en julio pasado de este año, y prevé algunas cosas interesantes que los mismos familiares de víctimas han demostrado su interés e inclusive han colaborado para que esto se implemente. Por ejemplo, una inquietud de los familiares es que las provincias adhieran, para que los ciudadanos de todo el país sean beneficiarios de los derechos que establece esta ley para las víctimas o familiares de víctimas de hechos delictivos. Y los familiares, por supuesto, aportan, en algunos casos, la triste y desgraciada experiencia de haber perdido un ser querido en un hecho delictivo. Prevé esta ley la creación de un observatorio que deberá difundir y controlar la implementación de la propia ley. Dicen que los familiares, este grupo para que no te pase, dicen que ven con entusiasmo el compromiso del actual ministro de Justicia, Garabano, y que realmente hay que cambiar el paradigma respecto del rol de las víctimas, dejarlas de ponerlas como sujetos pasivos a los que hay que atender, o mucho peor, revictimizarlas. También dicen que hay funcionarios que todavía no entienden cuál es la contención que se le debe a la víctima.
Dice que esta situación les pasa con fiscales, con jueces, con legisladores, incluyen también al Ejecutivo y también hablan de organismos. Esta ley 23.372 fue reglamentada y, reitero, se trabaja para conseguir la adhesión de las provincias. Y la iniciativa busca primariamente fortalecer el rol de los familiares de damnificados o víctimas de delito. Se creará el Centro de Asistencia a las Víctimas de Delito, CENAVID, para coordinar con los organismos del Estado el asesoramiento jurídico, psicológico y social para asistir a los damnificados y a sus familiares. Este Centro de Asistencia a las Víctimas de Delitos, CENAVID, tendrá un representante en cada uno de los 83 centros de acceso a la justicia, cuya sigla es CAJ, C-A-J, Centros de Acceso a la Justicia. Se formará un observatorio de análisis de casos a través de los cuales las víctimas, con especialistas de diferentes campos, monitorear los procesos judiciales y seguir de cerca el desarrollo de las distintas causas. Realmente esto es auspicioso, ojalá que se ponga en marcha, ojalá que las expectativas de los familiares, que a la postre son también expectativas potenciales de toda la sociedad argentina, porque nadie está exento de ser dentro de un rato, mañana o pasado mañana, víctima o damnificado o ambas cosas de un delito o un familiar. Entonces creemos que es muy valioso el aporte de este grupo para que no te pase que, remontando su dolor, tal vez por la pérdida de algún familiar, cruentamente, y también remontando su propia preocupación por haber sido ellos víctimas y o damnificados de un delito, están trabajando por el bien común. Entonces, realmente hay que destacar esas actitudes de este grupo de personas, hay que destacarlas, porque están trabajando por todos nosotros. Lamentablemente les ha tocado a ellos como nos puede tocar, reitero, a cualquiera de nosotros y en cualquier momento. Nuestro programa y nuestro micrófono está abierto en lo que podamos ser útiles para colaborar con este grupo y tener un espacio más para difundir lo que están haciendo, porque realmente es encomiable la tarea. A veces el delito paraliza el dolor, que es la consecuencia inmediata del delito, paraliza la impotencia. Pero esta gente, sacando fuerzas y haciendo seguramente un enorme esfuerzo, están trabajando para que la víctima tenga un rol destacado en el proceso penal. Nosotros hemos elegido este tema para desarrollarlo en el programa de hoy y hemos titulado La víctima en el proceso penal. A tal fin, hemos convenido una entrevista con un especialista que es el doctor Ricardo Landolfi. El doctor Landolfi es abogado, es especialista en derecho penal, es docente, es presidente del Tribunal de Ética y coordinador del Centro de Protección a la Víctima del Delito del Colegio de Abogados de Morón de la provincia de Buenos Aires. Gentilmente el doctor Landolfi ha accedido a charlar con nosotros un rato, haciendo un alto en sus numerosas tareas, porque como acostumbramos en Hablando de Seguridad, vamos a la información de primera mano. Se busca siempre al que sabe, porque cuando la información es errónea, el resultado es la desinformación. Así es que vamos a ir a la primera pausa de este programa de la fecha. Mientras tanto, la producción trata de conseguir la comunicación telefónica del doctor Landolfi, quien les aclaró que quería venir a la emisora. Desarrolla sus actividades, entre otros lugares, en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. Le agradecimos mucho el gesto y la gentileza que realmente nos insistió para venir a la emisora.
Pero lo vamos a hacer por teléfono porque, reitero, está haciendo un alto en sus numerosas tareas y es para nosotros un honroso, sinceramente es honroso, que un profesional de estos quilates nos dedique unos minutos. Así que vamos entonces, Pablito, a la pausa. Me dicen que tenemos al aire al doctor Rolando Landolfi. Rolando, buenas tardes. Hermes Acuña te saluda. Hola Hermes, ¿cómo estás? Buenas tardes. En primer lugar, el Un gusto. agradecimiento por dedicarnos este rato para esclarecer algunas cosas que son muy sensibles a la comunidad en este momento, especialmente en las últimas semanas, donde hubo hechos muy cruentos y que casi llegan hasta el homicidio, sin perjuicio de los homicidios que ocurren a cada instante con motivo de la inseguridad. Y definitivamente, de una vez por todas, la víctima debe tener un rol protagónico en el proceso penal. Y en tu carácter de coordinador del Centro de Protección a la Víctima del Delito del Colegio de Abogados de Morón, queríamos escuchar tu opinión respecto de este tema, Rolando. Bien, Hermes, este tema en Provincia de Buenos Aires, desde que se institucionalizó el particular damnificado, es decir, lleva bastante tiempo, superamos largamente las 2 décadas. Uh-huh. En el 2008 se pudo implementar en el Colegio de Abogados de Morón. Cuento primero la experiencia institucional personal. Por favor. En el 2008 formamos en el Colegio de Abogados de Morón el CPB, Centro de Protección a la Víctima. Hay un convenio fundador de todo esto entre el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, la Procuración de la Provincia de Buenos Aires y Colproba, que es el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, el colegio que nuclea, que aglutina todos los colegios de abogados departamentales. De ahí surge la idea de que la víctima del hecho delictivo, es decir, especialmente en delitos graves, homicidios criminis causa, homicidio en ocasión de robo, causas de abuso, privaciones de libertad coactivas, es decir, bueno, en este caso sería competencia en principio federal, que igual nosotros seguimos el caso aún ante la justicia federal. Entonces, como la idea de este acuerdo marco era brindarle protección jurídica a la víctima, es decir, sin que tuviera que hacer desembolso de honorarios, es decir, los abogados que prestáramos el consenso, el consentimiento para venirnos a cumplir esa función, lo hicimos de motu propio y con mucho agrado, es decir, de organizar el CPB de Morón. Me encargué yo de organizarlo, formar un equipo de abogados preparado para las causas penales, y bueno, y estamos trabajando desde el año 2008 hasta la fecha, Rolando, de manera ininterrumpida. Muy bien, realmente una tarea encomiable y realmente elogiosa por parte de ustedes. En otros colegios departamentales de abogados de la provincia de Buenos Aires, ¿sucede lo mismo que en Morón? Yo lo que estoy en condiciones de afirmarte, Hermes, que en Morón creo que estamos a la cabeza de esta actividad. Uh-huh. Es decir, en otros colegios también se tiene que haber organizado porque este convenio al nuclear a Colproba. Claro, y Colproba claro. Está formado por los presidentes de cada uno de los colegios departamentales de la provincia. Claro. Toda la provincia está involucrada. Yo sé que en Matanza existe, por ejemplo, un centro del CPB, existe en Lomas, en San Martín también, en San Isidro. Funciona, en principio funciona, o tendría que estar funcionando. No sé las estadísticas. Nosotros tenemos una cantidad de juicios muy importantes, sí, por suerte todos con resultados positivos, y bueno, y un equipo de trabajo muy bueno. Cuando decís resultados positivos, ¿qué quiere decir la positividad? Resultados positivos es que como particular damnificado, como trabajamos ejerciendo de alguna manera parte de esa acción pública que es titular exclusivo el Ministerio Público, a veces cuando situaciones que el fiscal desiste de la acción o no tiene elementos según criterio propio para acusar, podemos seguir nosotros la acción. Es decir, nos transformamos en acusadores particulares, manifestándolo por escrito en el plazo que nos da la ley,
Entonces, suponte que el fiscal no tiene elementos para acusar o desiste de la acción, nos corren un traslado y nosotros en 15 días tenemos que formular la acusación. Es decir, que podemos llegar al juicio sin fiscales con un acusador particular que en definitiva es el particular damnificado, claro, que no es otro que la víctima con su asesoramiento jurídico. Claro. Ustedes forman un equipo exclusivamente de profesionales del derecho. Sí. No es multidisciplinario. No, el apoyo multidisciplinario nos lo da la provincia de Buenos Aires. Sí. Ahí hay asistentes sociales, hay psicólogos, si la víctima necesita de algún tipo de ayuda de esta característica, entonces, bueno, nos comunicamos con el Centro de Protección a la Víctima que funciona en La Plata dentro del ámbito del Ministerio de Justicia, es decir, depende directamente del Poder Ejecutivo Provincial, entonces ahí proveen de algunos técnicos y algunos profesionales que pueden dar algún tipo de cobertura. No así para lo que sería la prueba pericial. Si yo necesito, por ejemplo, un perito médico para llevar a cabo una labor técnica, no tengo esa cooperación. No está instrumentado, no hay muchos fondos destinados a esta tarea, y en algunos casos hemos contado con la intervención de peritos de parte que obviamente hemos pagado directamente nosotros, y bueno, y con la ayuda también de algunos peritos que, sabiendo que el trabajo es exclusivamente ad honorem, aunque nos reconocen, obviamente no quiero ser injusto, la provincia nos reconoce el 50% de la regulación de honorarios, es decir, vos sabés que en toda causa civil o penal, laboral, hay siempre una regulación de honorarios cuando concluye la causa, y bueno, nosotros en penal nos regulan un monto fijo que se calcula en IUS, que es una medida arancelaria, y sobre esa medición, sobre ese cálculo y esa regulación que hace el juzgado, el tribunal, a nosotros la provincia nos reconoce un 50%. Yo personalmente de las regulaciones nunca pedí que me lo liquidaran. Sé de los colegas que están en el equipo de trabajo, que muchos de ellos lo han solicitado, porque obviamente estas causas llevan mucho tiempo y mucha dedicación, y bueno, muy costosamente han percibido los honorarios después de 1 año y medio más o menos, ¿no? Claro. No es que hay un apoyo, una cobertura, es decir, es importante la iniciativa, la impronta que involucra a la provincia de Buenos Aires en este caso, es decir, ya sea Ministerio de Justicia y Procuración de la provincia, es decir, la Procuración, estamos hablando de la cúspide del Ministerio Público Fiscal. Claro, la Procuración General de la Creo Suprema. que, bueno, el esfuerzo, modestia al margen, pero a rigor de ser sincero, es el que nosotros ponemos sobre el tapete, porque en definitiva es un trabajo que prácticamente iniciamos y proseguimos nosotros en todas las instancias, es decir, no solo en la instrucción, sino en el debate, la etapa recursiva ante la casación o la Cámara según el tipo de competencia que resultar, y después, bueno, obviamente Suprema Corte y llegado el caso Corte de Justicia, porque si no apelamos nosotros seguramente somos apelados. Claro, es decir, el imputado que termina condenado interpone un recurso de casación y nosotros seguimos siendo parte y acompañando la causa hasta las últimas instancias, ¿no? Es decir, tratando de defender los argumentos y fundamentos de la sentencia que hizo lugar al requerimiento tanto del Ministerio Público o el requerimiento propio. A veces el fiscal pide una pena, nosotros pedimos otras u otra, y hemos tenido también hasta esa suerte de contar con fallos que nos han hecho lugar a peticiones nuestras que ha sobrepasado la misma petición y el punto de vista del Ministerio Público Fiscal, que bueno, no lo critico, es decir, por suerte en Morón hay buen Ministerio Público Fiscal y nosotros como particulares damnificados trabajamos de manera conjunta, es decir, tenemos nuestra propia producción probatoria que normalmente coincide con la que se va reuniendo a lo largo de la IPP, de la instrucción, pero tenemos por suerte, es decir, un buen diálogo con el Ministerio Público Fiscal, es decir, con quien compartimos a veces ideas, proyectos, a los fines de que cuando estamos ya en etapa de debate, más o menos cada una de las dos partes, el Ministerio Público Fiscal y particular damnificado, sabemos más o menos qué es lo que vamos a peticionar y sobre qué prueba nos vamos a basar, y bueno, si el Ministerio Público Fiscal entiende que va a acusar por un homicidio en ocasión de robo y nosotros entendemos que el homicidio es criminis causa, bueno, cada uno fundará, es decir, en derecho y en función de la valoración probatoria que haga, de la prueba que se produzca en el debate y la que se incorpora ya por lectura,
es decir, cuál es el fundamento que va a esgrimir cada una de las partes, o a veces hay autores plurales, como tu experiencia te sabe indicar perfectamente, y no es un tema que te tenga que ilustrar, pero sí, no es lo mismo la participación secundaria y aún la necesaria o primaria con una coautoría. Entonces, a veces tenemos hechos donde, es decir, van dos personas, uno se adelanta para desapoderar de bienes a la víctima del caso, es decir, le propina o le asesta una o dos puñaladas, le ocasiona la muerte y terminamos con la discusión si el otro que lo acompañaba, que está en el auto o en la moto, es decir, tuvo el dolo de homicidio o no lo tuvo. Entonces ahí a veces al que se detiene es al otro y no al autor material de la lesión que ocasiona la muerte. Entonces claro, ahí se abre toda una panorámica y doctrina discursiva y una dialéctica jurídica, es decir, que es muy, muy, muy diversa y bueno, y tiene tantos adeptos como profesionales del derecho, es decir, motivo por el cual no siempre somos coincidentes, pero bueno, es decir, nosotros vamos con nuestros propios fundamentos, es decir, adherimos, es decir, no adherimos. He visto otros particulares damnificados que no son del equipo nuestro, que van cuando hay víctimas plurales en el mismo caso, y bueno, adherir al alegato de apertura del Ministerio Público, adherir al alegato de clausura, y no, nosotros tenemos vida propia. El fiscal alega cuando se abre el debate, y nosotros hacemos también nuestro propio alegato de apertura, es decir, y ya con las pruebas que sabemos que hay, que vamos a contar, nosotros ya definimos cuál es la estrategia y el rumbo que vamos a seguir, y jurídicamente decir qué vamos a tratar de demostrar en el debate, porque el debate en definitiva es el gran escenario donde se produce la batalla judicial, toda la etapa de instrucción, es decir, como no está nutrida fundamentalmente por el contradictorio, porque no hay contradicción. Entonces es el debate el ámbito donde se produce la paridad de parte, la igualdad de armas, y donde el Ministerio Público por un lado y defensa por el otro, particular damnificado, víctima, es decir, víctima venida a ser parte del proceso y no simplemente un espectador o un objeto subjetivo de la acción delictiva. Históricamente la víctima miraba el proceso sentado en la primera fila de asistentes que tiene la sala de un debate. Bueno, gracias a la figura del particular damnificado en provincia, la de querellante prácticamente en identidad de cualidades y de facultades en el ámbito nacional. Es decir, claro, hoy la víctima asume el rol de parte. Por eso te digo, a tal punto que llegamos a superar, es decir, el principio público u oficial de la acción, al extremo tal que si el fiscal, llegado el momento del requerimiento, de la formulación de requerimiento, que es la acusación, desiste de ella porque sostiene que no tiene elementos para acusar o tiene sospechas que no podrá transformar, si bien tiene duda de que sea el autor, pero no tiene elementos para llegar al grado de certeza que requiere el debate para la condena, pues el procesamiento, que es una primera etapa de indagación o la culmine de una primera etapa de indagación, define la situación procesal del imputado como sospechoso de un hecho presuntamente delictivo. Estamos hablando de una etapa hipotética. Ya el debate necesita certeza tanto del hecho como fundamentalmente de la autoría, porque en la instrucción podemos tener un hecho, es decir, una autopsia y una prueba balística puede determinar que una persona es víctima de 5 disparos de arma de fuego que le ocasionaron la muerte provocados a una distancia superior a 10 metros, y que no, ahí no estás hablando nunca de un suicidio, es decir, que es una muerte provocada por un tercero. En principio habría un autor. Para que ese autor sea autor reprochable de la acción penal, tiene que ser también un autor capaz. claro, claro. En la investigación surge que ocasiona la muerte es inimputable, motivo por el cual para algunas teorías ni siquiera habría delito. Por eso siempre hablo de provisoriedad o de hipótesis de delito. Si me permitís una interrupción. No, sí, por favor, sí, decime vos, hacerme Por por ahí, favor. te estoy tocando temas que no interesan. No, sí, es absolutamente interesante. En la introducción a la editorial yo decía que se ha formado un grupo de víctimas y o damnificados y de familiares Claro.
grupo para que no te pase. Y en el ámbito nacional se ha sancionado una ley Claro. en julio pasado, que fue de diputados a senadores, volvió con modificaciones. Esta gente ha manifestado públicamente su complacencia con la actitud del Ministerio de Justicia de la Nación y también con el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Mi pregunta es, este convenio que ustedes formalizaron con la provincia de Buenos Aires, Claro. ¿está dado, el marco jurídico está dado por ese convenio exclusivamente? Claro, el marco jurídico surge de ese convenio. De ese convenio. Convenio marco, así se llama. Exactamente. ¿Ha legislado la provincia de Buenos Aires respecto del el rol de la víctima en el proceso penal? Sí, el rol de la víctima sí está en el Código Procesal Penal, hay otras leyes con toda la temática de violencia de género, violencia intrafamiliar, violencia familiar. Es decir, obviamente hay una prolífera legislación sobre la materia, eso está legislado, es decir, lo que no estaba contemplado es que los colegios de abogados, es decir, el tema es el siguiente, en materia de derecho civil hay cuestiones que afectan a personas carentes de todo recurso, motivo por el cual nunca podrían afrontar un juicio porque no podrían pagar las costas. Claro. Motivo por el cual, históricamente, así como los médicos tienen su juramento, nosotros tenemos el nuestro, también tenemos obligación de defender a las personas declaradas pobres, pero en causas civiles. Claro. Sí, Motivo por el cual en causas penales nunca se dio la tesitura de asumir una defensa. Obviamente no podríamos defender al imputado de un hecho delictivo porque no estaría en la naturaleza de solidaridad que ofrecería la función del abogado, sino sí con respecto a la víctima del hecho delictivo. Entonces hay víctimas de hecho delictivo que también son carentes de recursos y que no pudiendo asumir el rol de particular damnificado que la ley ya les daba, la ley ya contemplaba al particular damnificado en la provincia de Buenos Aires. Sí, señor, Lo que pasa claro, que, sí. es decir, si vienen a mi estudio particular, es decir, una persona dice, bueno, yo quiero asumir el rol de particular damnificado, bueno, puedo afrontar los gastos del proceso, bueno, se percibieron horarios y gastos del trámite y de todo tipo, es decir, vos calculás, Hermes, que hay causas que, bueno, vos lo sabés muy bien, sé tanto más que yo, hay causas de 5, 8, 10 cuerpos, y hoy fotocopiarlas solamente son no menos de 1.000 pesos por cuerpo. Sí, y más también. Claro, entonces ya hay algunos gastos que nosotros no permitimos a la víctima que saquen ni una copia, la idea es esa, es decir, que la provincia se haga cargo mínimamente de las copias. Muchas veces las copias las hemos pagado nosotros, porque no podemos trabajar sin copia de la causa, es decir, como lo nuestro es... Mi pregunta... Estamos en esto es vocacional, es decir, sin perjuicio de lo cual que... Indudablemente. Sí. No, mi pregunta, Rolando... Sí, por eso yo para redondearte... sí, por favor. Sí, el tema es que esto está legislado, lo único que hace el convenio marco es ponerle abogado gratis, Está para que bien. se entienda. Mi pregunta apuntaba a que en Nación se promulgó definitivamente la ley 23.372, Claro. que prevé Centro de Asistencia a las Víctimas del Delito, el acróstico es CENAVID, Claro. y también un observatorio de análisis de casos a través de los cuales las víctimas, junto con especialistas de diferentes campos, por eso yo preguntaba, del equipo multidisciplinario, podrán monitorear los procesos y seguir de cerca el desarrollo de las causas. Claro. Entonces, evidentemente, si se está buscando la adhesión de las provincias, esta debe ser otra ley marco a la cual después las provincias accederán o no. Sí, el tema que La adhesión, a mí obviamente. me da la sensación que la diferencia está en que por la ley nacional tendría que funcionar un cuerpo de abogados dependientes del Estado. Claro, porque... Y acá no somos dependientes del No, Estado. está claro. Es la diferencia. Que inclusive en Capital Federal ya se hizo con el Colegio Público de Abogados de Capital, ya hay un centro mínimo de atención, yo lo he visto, hablé con colegas de Capital e inclusive hay algunas ONG defensa de víctimas y demás, sí, claro, nosotros hemos hecho trabajos en... Una muy conocida es Madre del Dolor. Bueno, Madre del Dolor, por ejemplo, Claro. Mafabi, que es madres familiares y víctimas del delito, es decir, que es una ONG independiente, bueno, muchas veces, en algunas ocasiones hemos brindado nuestra colaboración también gratuita en defensa de algunos intereses. A Vivi, por ejemplo, la Asociación de Víctimas de Violación. Sí. Gente que hemos entrevistado en este programa. Sí. En reiteradas oportunidades.
Pero ¿te puedo comentar algo que absolutamente, viene al caso? Lo que quieras. La persona privada de libertad, que sea procesada o condenada con sentencia firme, y que se siente víctima de un hecho delictivo, cuando formula la denuncia, automáticamente hay un conjunto de organismos que salen en defensa efervescente y casi de manera excitativa, es decir, frente a la manifestación de la persona que está condenada por un hecho delictivo, que obviamente, es decir, tiene el mismo derecho que tengo yo, cualquiera, o vos, de hacer la denuncia y solicitar sujeto de derecho. Investigación. Pero hay un montón de organismos con un montón de funcionarios que trabajan alrededor de estas personas que no lo tienen las víctimas, y que si las víctimas, yo creo, tomaran conocimiento de los presupuestos que hay para estos organismos, es decir, pondrían el grito en el cielo, porque no se da el mismo tratamiento a la víctima del delito cuando somos personas de a pie, como se dice. Sí, no sé claro, si el famoso yo hombre, lo veo en las causas, ¿no? El famoso hombre de a pie de Scalabrini Ortiz. Claro. Y escúchame, Hermes, hay una parte de un sector de la Defensoría Oficial de Nación, que directamente, es decir, el defensor oficial defiende al imputado del hecho delictivo que no tiene abogado particular, porque no quiere o porque no puede. Sin defensa no se concibe ningún proceso y me parece que está bien, pero la Defensoría también asume el rol de querellante cuando la víctima es una persona privada de libertad, y no he visto que la Defensoría asuma el rol de querellante cuando una persona del vecindario termina siendo víctima de un hecho delictivo. Está muy buena la acotación. Entonces, hay muy un buena. desequilibrio, ¿viste? Y hay una tendencia por ahí a victimizar más a las personas que lamentablemente, no quiero hacer una discriminación porque, viste, esto debe manejarse muy cuidadosamente. Claro. Pero la gente que sufre un hecho delictivo no tiene la misma protección que tienen las personas que están privadas de... Claro, Rolando... Y yo lo puedo acreditar, tengo un sinnúmero de causas fotocopiadas, todas esas causas con toda... Es decir, yo defiendo gente que son imputados en un par de causas por personas privadas de libertad que he obtenido sobrecimiento en primera instancia, sobrecimiento en cámara, y me abren el recurso de casación por posible arbitrariedad de la sentencia, y me discuten en tercera instancia después de dos sobreseimientos, que equivale a prácticamente a dos, lo digo en general, ¿no? Es decir, no quiero entrar a puntualizar, pero el sobreseimiento es asimilable en cuanto a los efectos como cierre o como truncamiento definitivo de la investigación penal, con una separación definitiva del imputado de la causa, con la declaración de que no se afecta su buen nombre y honor, es similar a la absolución. Entonces tengo un doble conforme que los tratados internacionales inhiben prácticamente a la justicia abrir una tercera instancia de discusión. Sin embargo, la casación ordinaria me abre la casación, es decir, para una tercera discusión sobre una causa donde hay dos sobreseimientos. Tanto la audiencia como vos y yo sabemos que en todo esto, en oportunidades, en ocasiones, hay una connotación ideológica. Claro. Absolutamente. Días pasados escuché a un magistrado decir que la persona privada de su libertad era un sujeto de derecho. Claro. En lo cual coincidimos plenamente. Obviamente, sí. Pero, por supuesto. Y el derecho a la defensa tiene entidad de rango constitucional. Esto. Ninguna duda. Así que no te lo voy a explicar a vos. Pero sí se lo explico a la audiencia porque, como en el caso mío, somos legos, nosotros no somos profesionales del derecho. Pero esto debe saberse porque, lamentablemente, a veces la víctima se tiene que arreglar sola como pueda. Sí, ninguna duda. Ninguna duda. Es decir, nosotros a veces en el recorrido que hacemos por los tribunales vemos víctimas bregar en algunas fiscalías de instrucción pidiendo, como si fuese una limosna, es decir, el estado procesal de la causa que los afecta porque le han matado a un familiar, un padre, un esposo, un hijo. Sí. Y el trato que reciben, lamentablemente, es decir, en la mayoría de los casos, es decir, diría que es admisible, pero en muchos casos, si nosotros vemos un maltrato a la víctima, por eso se han visto en la necesidad de legislar, para que diga un código procesal que la víctima merece un trato
un trato digno, debe ser informada con premura, es decir, de la situación en que se encuentra el estado de la investigación y demás. Es decir, para legislar eso, lo mismo que tengan que legislar que cuando nos cruzamos en la calle nos decimos buenas tardes o buen día. Es decir, son reglas que nacen de la costumbre, de la ética, de la moral y de la sana convivencia. Es decir, uno no tiene que legislar a determinados aspectos, pero para que el Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires prevea en el artículo 83 el trato que debe dispensarse a las víctimas, es decir, que pone en sobreaviso de que evidentemente tenemos experiencia de que no hubo buen trato. Entonces nosotros cuando vemos eso directamente los mandamos al colegio de abogados, digo, miren, vayan al colegio, que ahí tienen si no tienen capacidad económica de poner un abogado para que le maneje el caso, el colegio de abogados se lo va a manejar. Mi pregunta anterior, Rolando, apuntaba justamente a eso. Sí. Está legislado en el Código Procesal Penal, sí, pero ¿hay alguna ley especial del rol en la provincia de Buenos Aires? Porque por lo que parece ser esta ley nacional, recientemente sancionada hace unos meses, buscaría la adhesión de las provincias, porque tal vez se legisle específicamente más allá de lo que diga el código de forma. No, el código, es decir, tanto el Código Procesal Penal de Nación con la figura del querellante y el de provincia con la figura del particular damnificado, están perfectamente diagramadas legalmente. Sí, yo estoy de acuerdo con eso, pero lo que preguntaba era lo que otra pasa cosa. Es que esta ley marco, es decir, yo creo que me parece a mí, si no quiero hacer una crítica, es decir, mientras venga bien y colabore con la víctima del delito para que tengan una solución al grave trance que tienen que vivir, más allá de la conveniencia o no. Yo soy partidario, yo presido, coordino, dirijo el CPB de Morón desde el 2008 hasta acá. Sí, sí. Lo hago voluntariamente, pero si me piden la opinión, es decir, a la víctima se le dan mayores funciones cuando el Estado cumple menos deberes. Claro. Partamos de esa base, Sí, es decir, el Estado, es decir, como no previene el delito, no cumple con la prevención, desatiende para mí lo que es la formación de las fuerzas de seguridad. Entonces el delito, o algunos sostienen por causas económicas, bueno, yo tengo mi opinión, no es el caso de definirlas ahora, pero a mayor inseguridad, por utilizar un término siempre en discusión y polémico, a mayor inseguridad, los políticos venidos a legisladores, siguiendo una directriz también del Poder Ejecutivo, es decir, formalizan los cambios legislativos para darle a la víctima mayores facultades, mayores poderes. Y mira, te mataron a tu familiar, acá te doy una herramienta, deféndete vos. Es decir, de algún modo, es decir, para que no venga el familiar víctima del hecho, o la víctima del hecho delictivo a reclamarme mejores políticas de seguridad, entonces yo digo, bueno, mire, ustedes pueden poner un abogado, pero bueno, yo puedo poner un abogado, puedo ir al juicio, puedo obtener una condena, pero la inseguridad padecida, ya sea con la muerte o el cercenamiento de un derecho, es decir, yo ya no lo puedo recuperar. Esta ley, Marco... Eso, yo creo que el punto está ahí, Hermes, y cualquier modificación que se haga a nivel político, la finalidad me parece que trasciende, es decir, el interés directo de defender a las víctimas, porque no pueden demorarse tanto, si los hechos se siguen produciendo. Entonces, yo reitero, es decir, que pongan, es decir, se dediquen a evitar los hechos delictivos, es decir, ellos sabrán, son especialistas en el tema y tienen todos los instrumentos económicos y técnicos en su haber para analizar dónde está la falla, es decir, y también, llegado el caso, una vez que se produjo la tragedia, bueno, después intervenimos los abogados y defendemos a la gente. Otro tema y muy largo de tratar que excede el tiempo del cual disponemos, pero esta ley marco que yo te decía de atención a la víctima, incluye, como dije anteriormente, el abordaje multidisciplinario de la víctima. En mi editorial explicaba el esfuerzo de este grupo, como hay otros formados, para este grupo, para que no te pase, sobreponerse al dolor o a la impotencia, al dolor por la pérdida de algún familiar, o sobreponerse a la impotencia y también al trastorno de estrés postraumático de haber sido víctima o damnificado de un delito. Sí. A eso me refería, al abordaje integral. No, está bien. Sí, estoy de acuerdo. Las ONG también hacen un buen trabajo en ese mismo Absolutamente. sentido. Sí. Absolutamente.
Yo te pediría, Rolando, por favor, porque se ha pasado el tiempo insensiblemente. Uy, lo lamento. No, me fui por la todo lo rama contrario. no era... Cuando se dialoga amablemente y esto es de interés comunitario, apuntando como siempre al bien común, el tiempo se pasa insensiblemente, Sí. en buena hora. Buena hora, sí. Quería invitarte a que hagas por favor un redondeo para que nos dejes una reflexión final sobre este tan sensible tema que es la víctima en el proceso penal. Yo más o menos a lo largo de la conversación, que se me hizo muy corta, que hemos tenido, si te di mi impronta, es decir, la víctima del delito, es decir, es un fracaso del Estado, porque el delito es un fracaso del Estado, no la víctima. Es todo un concepto eso, ¿eh? El delito, es decir, obviamente, es decir, al formarse la sociedad venida en Estado, sociedad jurídica y políticamente organizada, salimos del Estado previo al estadual, un Estado hipotético y abstracto de salvajismo, donde cada uno tenía poderes ilimitados. Entonces, si no me gustaba tu convivencia, yo podía ocasionarte la muerte. No estaba legislado el homicidio, motivo por el cual el homicidio es una creación del Estado, es decir, porque está en la naturaleza humana matar, pero no está en la naturaleza jurídico-política admitir la muerte. Tal cual. ¿Está? Tal cual. Entonces, cuando los autores de derecho hablan de que el delito es una creación jurídica, es por eso. Es decir, en el momento que se crea el Estado, entonces todos pasamos a tener una libertad limitada. Viste que dentro del sistema republicano de gobierno, dentro de una democracia, vos habrás oído hablar tantas veces que ningún derecho es absoluto. Se trata de eso. Es decir, que todo nuestro derecho, yo tengo libertad, pero no tengo libertad de hacer lo que quiero, de promocionar los productos que vendo en mi negocio con un megáfono en la puerta en la vereda de mi casa, es decir, porque afectaría a otros derechos, otros intereses. Entonces, todos esos derechos siempre deben ser ejercidos de conformidad a las normas que reglamentan esa acción. Claro. De ahí los principios constitucionales, motivo por el cual, cuando yo paso a formar parte del Estado, casi con mi nacimiento yo tengo, es decir, no celebro el contrato social que hablamos en alguna oportunidad de Rousseau. Así es. Pero hay un contrato inicial. Para mí, cuando yo nazco, el Estado ya está formado, es como una suerte de contrato de adhesión desde el punto de vista del derecho civil. Acepto el contrato que ya me viene dado de convivir y acepto y respeto las normas y las reglas del Estado. Entonces, partí de la base que yo, que soy constituyente, el primer constituyente junto a vos del Estado, deponemos del uso ilimitado de la fuerza y se la depositamos a un tercero que es el Estado. Entonces yo digo, bueno, yo me desarmo, ya no me defiendo más de Hermes, y Hermes ya no se defiende más de mí. Ahora tenemos un Estado, un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial que si yo sobrepaso los derechos de Hermes o viceversa, hay un poder ejecutivo que va a prevenir el hecho delictivo y hay un poder judicial que lo va a juzgar y sancionar llegado el caso. Pero cuando vos en la vida práctica notás, es decir, que ninguna de esas funciones esenciales del Estado se cumplen, vos decís, ¿para qué está el Estado? De hecho, se han multiplicado los hechos de legítima de defensa por propios medios, legítima o no, en función de que la gente ve que no hay respuestas por parte del Estado. Entonces, en un idioma más básico, es decir, el subconsciente humano está diciendo, si el poder que te delegué para que me cuide no lo sabes ejercer, devolvémelo que yo me cuido, lamentablemente. No digo que debe ser así, pero digo porque si fuera lamentablemente pasa así. Si pero vos me das un poder para que yo te represente en tus derechos y no lo cumplo, no vas a esperar 10 años que venza el contrato, vas a decir, mira, Rolando, te aprecio mucho, pero viste, como no tenés tiempo de dedicarte a mi asunto, es que pongo otro abogado porque me voy a perder los bienes. Si fuera así, involucionaríamos como sociedad. Claro, pero ese es el tema. Entonces, llegamos otra vez a la ley talional. Claro, pero el Estado tiene que cumplir su rol. Siempre va a haber alguna violación de la ley, por más que el Estado cumpla su función casi a la perfección. Perfección no hay. Entonces, lo que yo te puedo decir con respecto al tema víctima, que yo, si he sido víctima de hecho delictivo, bueno, por suerte no he tenido que pagar con mi vida o con la vida de algún familiar, pero uno nunca está librado, como en algún momento, en un pasaje lo mencionaste. Lo dije en la editorial, exactamente. Para mí, es decir, la inseguridad es un deber primordial del Estado. Claro, el Estado tiene un deber primordial. Digo Estado, es decir, como sociedad jurídica y políticamente organizada, me involucro porque soy sociedad que doy un mandato al Poder Legislativo para que sancione leyes, y a un Poder Ejecutivo
para que adopte la medida de prevención necesaria para que ningún habitante sufra menoscabo en su integridad jurídica, ¿no? Ya sea la vida o un bien o lo que resulte, su libertad. Motivo por el cual, es decir, para mí cada delito es un fracaso del Estado, y creo que nos pasan los gobiernos, y si yo no soy adicto particularmente de ninguno, es decir, mi función jurídica tengo que ser totalmente aséptico de toda conveniencia. Te digo, para resumirte, cada delito es una demostración del fracaso de las políticas del gobierno del Estado. Tengo un amigo, comisario general Mariano Luis Savia, ex jefe de policía de la provincia de Santa Fe, que él repite hace muchos años, y lo he hecho mío respetando el copyright, por eso lo menciono. Él dice que el hecho esclarecido es el fracaso de la prevención. Claro. Y me parece realmente brillante. Claro. Es decir, ayudamos a la víctima a sopesar el dolor. Porque yo a veces le pregunto a las víctimas que han perdido un hijo en un hecho, digo, ¿usted qué espera? Y las sentencias, si los condenan, doctor, voy a tener un poquito más de paz, puedo ir a la tumba de mi hijo y decirle, mira, conseguí esto. Lo vemos a diario. Es doloroso. Muy doloroso. La verdad que es doloroso. Rolando, te agradezco mucho este tiempo. Al contrario, disculpame vos, por ahí me fui por la rama y no era tu tema epicentral de conversación. No, al contrario, sí, el tema central lo hemos desarrollado y realmente hemos aprendido con vos muchas cosas. Se aprende de vos que sos un profesor de primer orden. ¿No? Bueno, muchas gracias. Es bidireccional, Rolando, todo esto. Es bidireccional. Te mando un fuerte abrazo. Otro grande, Hermes. Un cariño a la familia y te agradezco mucho este tiempo que nos has dispensado. No, al contrario, siempre a disposición, y estos temas dan para mucho tiempo, ¿viste, Hermes? Así que lamento haberte absorbido una parte importante de tu programa, y te mando un abrazo enorme, fraterno, para vos y los tuyos. El programa estaba dedicado para vos. No, un honor para mí. Un fuerte abrazo. Espero que haya servido mínimamente de algo. Absolutamente. Gracias. Y a disposición, ahí estamos con el defensa de la víctima, aún siendo de otra jurisdicción, y la gente nos puede consultar igual. Muchísimas gracias. Al contrario, Hermes, un abrazo enorme. Igualmente. Ha sido el doctor Rolando Landolfi. Es obviamente abogado, es especialista en derecho penal, es docente, es presidente del Tribunal de Ética y coordinador del Centro de Protección a la Víctima del Delito del Colegio de Abogados de Morón, provincia de Buenos Aires. Vamos, Pablito, entonces a la última tanda. Hablábamos con el doctor Landolfi de delitos y decíamos que a veces el Estado está ausente. Días pasados fuimos conmovidos por el hecho en perjuicio de esta jovencita Brenda Vigiati, de 27 años, estudiante de medicina, y pocos días después, menos de una semana, de Lucas Mazzone, de 25 años. Este joven viajaba como Brenda en la línea Belgrano Norte, y en la estación Don Torcuato ambos fueron víctimas de delitos graves. Todavía Brenda está luchando por su vida. En el caso de este chico Lucas Mazzone, tal vez muchos de ustedes lo habrán visto, sufrió lesiones de gravedad, descendió del convoy en el furgón, ahí fue atacado por varios individuos, sufrió lesiones gravísimas porque quisieron despojarlo, entre otras cosas, como es habitual, de su celular y todo lo que pudiese llevar de valor, y fue brutalmente golpeado por varios individuos. Y en el caso de Brenda, todos saben también que le fue sustraído el celular, el autor saltó del tren, esta chica o trató de recuperarlo o el individuo le empujó, la cuestión que por milagro salvó su vida. Los robos y hurtos contra usuarios de medios de transporte ascienden a más de 300 hechos por hora. Trenes, subtes y colectivos de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Esto es información oficial. Un informe elaborado por la Comisión Nacional de Familiares de Víctimas del Transporte Público destacó que la problemática es dramática
indicando que en el año 2014 se produjo un promedio de 180 delitos cada hora. En el 2014, 240. En 2016 y 2017, el año que corre, se elevó a más de 300 episodios cada hora. Fíjense ustedes que casi el doble. En el 14, 180 delitos cada hora. Actualmente, 300 episodios cada hora. Esto es un informe, repito, elaborado por la Comisión Nacional de Familiares de Víctimas del Transporte Público, para tenerlo realmente en cuenta. El 43% de los presos liberados reinciden y vuelven a la cárcel. La provincia de Buenos Aires tiene una población de 37.500 internos alojados en sus unidades penitenciarias. Las últimas cifras que hay a nivel nacional son del 2015 y este es un informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Es un informe oficial también. Y tiene fecha 12 de mayo pasado. La población asciende a 72.693. 72.693. Así que estamos hablando casi de 100.000 detenidos. 100.000 detenidos en todo el país de los diversos servicios penitenciarios provinciales y el servicio penitenciario federal. En tanto, fuentes del gobierno de la provincia de Buenos Aires y del servicio penitenciario bonaerense indicaron que existe al menos un 43% de internos liberados que vuelven a prisión por diversos delitos. Se estima que la reincidencia, que incluye a personas que estuvieron privadas de su libertad y que fueron nuevamente involucradas en algún crimen o delito, pero que no fueron detenidas, es similar a la tasa de ingresos. Aquí había que ponderar algunas situaciones como la que hemos hablado en algún momento, la cifra blanca del delito, la cifra negra del delito, etcétera. Pero esto es llamativo. Se podrá cuestionar, como se cuestiona, el tema del tratamiento de rehabilitación de los internos condenados. Es otro tema. Simplemente me limito a leerles estas cifras. Por otra parte, en la ciudad de La Plata ya suman 41 los homicidios en el año y crece la inquietud por la seguridad. La mitad de las muertes en la ciudad de La Plata y zona en 2017 se registró según este orden. Primer lugar, entraderas. Segundo lugar, motochorros. Tercer lugar, Willy Chorros, porque hay una nueva modalidad delictiva. Con las motos hacen Willy y derriban las puertas de las casas. Y la cuarta causa, o causal, es el arrebato callejero. Lo voy a repasar. 41 homicidios en el año en La Plata y zona. Este informe es del día 12, antes de ayer. Fue publicado en el diario El Día de La Plata. La mitad de las muertes en el año que cursamos se registró en entraderas, motochorros, Willy Chorros y arrebatos callejeros. Realmente el panorama es bastante serio. Con todos ustedes nos estamos reencontrando el próximo martes, como siempre, en FM Líder 100.9, hablando de seguridad. Hasta entonces, muchas gracias, pásenla bien. Limite el tiempo que pasan sus hijos en línea y navegando en Internet.